Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, suscriptores Premium, suscriptores Coroneles Chup Chup, los que pagáis por tener la sección exclusiva en este sábado torrido de julio. Ya está al otro lado la estrella de este formato, que es Carles Enric, que cada cual ya le cita hasta Macarena Olona. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues como dices tú, un día tórrido, caluroso, de esos de verano que dices, que yo he comentado esta mañana, digo, ¿para qué inventan el sol? Digo, porque hay días que es insoportable. No, está claro. Cada paso que doy por Benidorm me acuerdo mucho de ti, porque claro, es una ciudad fantasma Benidorm en comparación a lo que era el año pasado. Es todo un desastre, no hay ni Dios. O sea, hay, ya te digo, un 20-30% de personas de lo que había el año pasado, cierre de negocios, cierre de hoteles, vamos a quiebra casi total, ¿no, Carles? No, sí, lo de Benidorm ya lo comentamos, pero yo mismo estaba hoy en Santiago, la ciudad, y realmente estaba comentando en un restaurante cómo iba. Ellos tenían clientela local, con lo cual les afectaba menos, pero me decía que clientes extranjeros, nada, es decir, totalmente vacío. Paseabas por algunas calles del centro, las que van a Plaza del Obradoiro, y veías un ambiente que yo no había visto en 40 años a lo mejor, es decir, pobre, desolado, hoteles veías que estaban cerrados, en las callejuelas, hoteles de toda la vida, y realmente es un año muy complicado para el turismo, por ser fino y educado, podríamos decir más cosas, pero yo creo que con eso todo el mundo nos va a entender, es decir, aquí no hay ni recuperación, hablando mal ni leches. No, está claro. Pues vamos, si te parece, al carrusel de preguntas que han llegado. Perfecto. Muchísimas. Carlos Valle Plaza dice, ¿por qué parte de la izquierda odia a España? Y un deseo, confío en que tus pronósticos se cumplan, convocatoria de elecciones antes de fin de año y que Zapatero vaya a la cárcel. Ya somos dos. Vale, yo lo de que la izquierda odia a España no lo tengo tan claro, es decir, yo sí que creo que hay cierta gente que se odia a sí mismo y entonces se refleja, digamos, en unos actos porque consideran que España es su enemigo. Dicho lo cual, yo creo que es más un problema personal de identidad que un problema político, digamos, de que cierto partido, ciertos partidos o ciertas ideologías odien a un país o a un Estado, digamos, marcado, es decir, realmente odian lo que es organización, lo que es, digamos, las formas lógicas de un Estado. Dicho lo cual, bueno, es lo que tiene esta gente. Sobre la convocatoria de elecciones, es una cosa que yo he puntualizado ya alguna vez. Yo he dicho, e insisto e insistiré, que este gobierno no acabará el año. Yo, salvo que me olvide, no he dicho o he dicho poco o no he dicho que hubiera elecciones. Yo he dicho que este gobierno no acabará el año. Hay muchas formas de que este gobierno no acabe el año sin que haya elecciones. No nos precipitemos aquí pensando de que cualquier cambio de gobierno debe producirse por unas elecciones. Esto no es tan claro. Y yo, al menos que sepa, no he dicho que este año habría elecciones. Es más, yo creo que este año no va a haber elecciones, pero este gobierno no va a acabar el año. Es curioso, entonces, si este gobierno no acaba el año sin elecciones, ¿cuál es la fórmula? Bueno, hay muchas fórmulas, es decir, el gobierno el propio presidente puede cesar a gente del gobierno, por decir algo. O sea, el gobierno yo entiendo que es una unidad, es decir, con 20 y pico ministros, puede haber una remodelación, puede haber un cambio de caras, puede haber un cambio incluso de presidente, y no necesariamente al haber unas elecciones. Y es un escenario que está contemplado desde hace meses, vamos a decir las cosas claras. Las elecciones no parece, al menos este año, que sea probable que aparezcan. Ojo, que a lo mejor mañana las convocan, pero en principio no parece que esté en el planning, digamos, que haya elecciones este año. ¿Que haya un cambio de gobierno? Sí. ¿Que haya un cambio de caras? Yo creo que esto incluso va a ser inmediato. Ya veremos qué caras cambian y si cambia el presidente de gobierno. No, está claro. Pues te voy a preguntar, que hay otra por aquí, Agustín Rodríguez. Mi pregunta es sobre la ayuda europea. Teniendo en cuenta que en Alemania, país federal, hay 45.000 políticos, pero en España ya alcanzamos el 500.000. ¿Realmente crees que va a darse el rescate en pagarse los sueldos para todos ellos? ¿O quizás harán lo impensable y querrán aminorar ese número ingente de cargos políticos, al menos para irnos acercando a un país más solvente como el alemán? Bueno, primero gracias, Agustín. Gracias antes también a Carlos por la pregunta. Vamos a ser claros, lo hemos dicho, una de las cuestiones y las peleas más importantes en la reunión europea del pasado fin de semana es el tema de que el dinero no se da libremente, es decir, va a haber una serie de controles
y una serie de mecanismos para establecer a quién se da el dinero y cómo se da el dinero. Es decir, dicho lo cual, obviamente ese dinero va a estar vigilado y algunos creemos que va a ser muy difícil de haber gastos que no se puedan justificar de una manera eficiente. Sobre el tema del número de políticos, también es cierto de que no nos dejemos engañar también. A lo mejor aquí hay muchos políticos, pero hay muchos políticos, sobre todo a nivel local, que no cobran. Vamos a decirlo así de claro, es decir, hay que tener, no diré la palabra respeto, el respeto hay que tenerlo por todos los políticos, los buenos, los malos, los que no sean, y los que lo hacen bien, genial, los que lo hacen mal, pues que sean censurados, y si son hasta delitos, pues que sean procesados. Pero en eso yo creo que no hay que criminalizar a los políticos, ni el número de políticos, y en todo caso, y lo hemos planteado en alguna ocasión, es decir, una de las cuestiones más importantes que va a venir con este, no sé si la palabra rescate es correcta, pero digamos con este dinero cedido, para entendernos, o estas transferencias directas, como lo llaman técnicamente, va a ser de que se va a tener que, digamos, mirar la división territorial de España, es decir, no va a ser aceptable que mantengamos 8.000 y pico municipios en España, no va a ser aceptable que haya dobles y triples administraciones en algunos lugares. Hablamos, por ejemplo, de cosas que están cedidas a las autonomías, no tiene sentido que exista un ministerio. A malas podría haber un organismo que gestione o coordine esas comunidades autónomas, si ese es el modelo que se sigue, con el que se sigue funcionando. Dicho lo cual, yo creo que sí que va a haber un toque, digamos, a toda la administración territorial y obviamente encaminado a reducirla. Pues, Clara S., ¿considera que Sánchez también saldrá del gobierno este año? Sí, lo hemos comentado ahora, es decir, es una de las opciones más... Sí, lo ha comentado. Vamos, yo lo tengo claro, o sea, no tengo ninguna duda. Tema B a Hugo, ¿le entregarán pronto activando así las órdenes de extradición de los españoles? Esto lo hemos comentado, está todo el tema pendiente de lo que hemos llamado, es una palabra que es muy inglesa, que es una ventana de oportunidad, es decir, cuando se considere que el momento es el adecuado, pensemos que todavía está el tema de SAP, de Cabo Verde, que todavía no se ha extraditado, y al final son estos movimientos que a veces pueden parecer lentos, pero lo que hemos dicho a veces de analizar la historia. Cuando uno analiza la historia pasada, y no estamos comparando Venezuela, por ejemplo, con la Guerra Mundial, pero de 1939, la Segunda Guerra Mundial, a 1945 son 6 años. Es decir, visto ahora, parece que, mira, invadieron Francia y al cabo de unos años, pues desembarcaron en Normandía. Sí, pero claro, quienes estaban allá pasaron 4 años hasta ver el desembarco. ¿Dónde voy? Es decir, que hay procesos que son lentos y la historia a veces nos los hace reducir en el tiempo. Y en este caso hay que buscar la ventana de oportunidad. Y sí que es cierto que históricamente, cuando se refiere a estos movimientos, prácticamente dirán que fue inmediato. Porque realmente desde que empieza la caída, empiezan los movimientos, estamos asistiendo a un periodo relativamente corto que puede estar hablando entre 1 y 2 años, que en un filtro histórico, digamos, no es un periodo excesivo, pero viviendo el día a día sí que nos parece todo mucho más largo de lo que es. Dice Clara S., si Sánchez consiguiese el Congreso de la aprobación de los presupuestos, ¿se salvaría el gobierno este año o caería igual? Bueno, la has comentado, no sé si con la salvedad. Sí, no, yo es que yo aquí sí que es una opinión y que yo creo que es muy difícil aprobar los presupuestos y vamos a explicarlo por qué. Primero, porque obviamente Ciudadanos no es Podemos el número de diputados, es decir, si fueran a apoyarse en ellos. Eso es obvio. Los nacionalistas catalanes y otros nacionalistas, pues los catalanes empiezan elecciones y vamos a ser sinceros, parece difícil que vayan a apoyar al gobierno, teniendo en cuenta que tienen las elecciones de una manera muy pronta. Quizá haya un giro en un momento dado, alguno podría pensar del PP con esa reclamación que hace a veces Sánchez de un pacto nacional y no sé qué. Hombre, algunos decimos, y lo hemos explicado en algún ambiente, de que no se puede exigir a un partido ser un partido de Estado cuando tu propio partido, en este caso el PSOE, precisamente está ninguneando al Estado. Es decir, sería un poco ridículo, aunque el PP ha hecho alguna cosa últimamente un poco ridícula, con lo cual vaya usted a saber. Pero en principio creemos algunos que si no se han aprobado los presupuestos desde hace tiempo, parece que ahora tampoco sea el momento de aprobarlo. Es decir, no parece lógico que ningún partido o pocos partidos, excepto Podemos obviamente con sus crisis internas, se dediquen a apoyar al gobierno. Y Podemos y PSOE obviamente no llegan por sí solos para aprobar el presupuesto.
te pregunta, a ver, tengo aquí una lista, la verdad que es una lista extensa y eso me alegra. Ese Tesla, Carles, tienes razón que decir que tenemos los políticos que hemos votado, pero ¿qué alternativa tenemos? Miras al PP, Vox o la desaparición de Ciudadanos, no se ve a nadie con sentido de Estado y que haga que todos los partidos se unan. Al final es más de lo mismo con distinto color de nombre. Bueno, primero gracias, Tesla. Bueno, es que es lo que llevamos comentando esto desde hace meses. Es decir, el problema es este concepto que hemos, digamos, introducido, pero no es un concepto nuestro, obviamente, de gente de Estado. En la política no existe, es decir, no hay nadie que sea capaz de mirar más allá de su ombligo. Y en ese sentido hemos comentado y volvemos a insistir, es decir, la gente a veces da la sensación de que creen que cambiando al gobierno de Sánchez se va a solucionar todo, y hemos dicho que no. Es decir, ya puede mañana sustituir a Sánchez, hasta pueden ponerlo en la prisión si alguien quiere desearle cosas más rígidas, digamos, hasta pueden poner a Simón ahí, a quien quieran en la prisión, pero eso no va a solucionar el problema de que haya 8 millones de desempleados, que el dinero del rescate o como quieran llamarle prácticamente no cubra ni los pagos de pensiones anuales, que el PIB se caiga, etcétera, etcétera, que haya más muertos, que haya rebrotes. Oiga, Sánchez en la prisión, por citarlo más, digamos, elevado, no va a solucionar eso. Entonces, volvemos un poco a lo que hemos dicho más de una vez, es decir, el problema es que la oposición tampoco ha estado haciendo oposición, es decir, han pasado de momentos de dudas al principio de, seamos sinceros, no estaban situados, a todo el mundo le ha venido grande el tema, y luego hemos confirmado lo que también hemos dicho más de una vez, que ni la oposición ni el gobierno saben qué es la calle, con lo cual gestionan de una manera las cosas bastante inadecuada en una situación de crisis, más que nada porque no se enfrentan a la realidad. Y yo estoy de acuerdo en ese sentido de que el problema a veces y vamos a decirlo con claridad, de que el gobierno de Sánchez todavía no haya salido del gobierno, es porque la oposición es no mala, muy mala. Y está claro que no parece ahora mismo que se vea ningún líder con ni carisma ni suficiente capacidad para asumir un gobierno en España. Dice Marese, Carles, mi pregunta sería que tras la caída del gobierno antes del final de año, teniendo esperanza de que haya un gobierno de coalición, un partido medianamente cualificado que trate de organizar este desastre económico, ¿cuántos años crees que se necesitarán para volver a un nivel parecido al pre-COVID? Qué buena pregunta. Sí, mira, pues yo, Mar, primero gracias. Yo aquí la respuesta la tengo muy clara, es decir, a lo mejor le va a sorprender a Mar y a todo el mundo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es jugar a la comparativa. Es decir, el periodo que sea será más que el resto de países europeos. Es decir, creo que ahora mismo nadie es capaz de decir si será el 2021, 2022, 2023, pero lo que está claro, si la mayoría de países europeos salen, por decir una fecha, en el 2021, España saldrá en el 2022, por decirlo algo. ¿Por qué? Porque obviamente las cosas se han hecho rematadamente mal. Y cuando las cosas se hacen rematadamente mal en un tema tan trascendente, hay un problema de oportunidad, es decir, hay un problema de que las soluciones que ofrecen otros países no pueden funcionar cuando las estructuras están, digamos, dinamitadas. Y en ese sentido, a España le toca unas reformas muy profundas, que parece evidente, y ya veremos cómo es ese tránsito, es decir, con este gobierno y cómo se enfocan esas reformas, porque podemos imaginarnos que es no solo una cuestión económica, lo hemos insistido muchas veces, es una cuestión cultural, educativa y social, es decir, y aquí vamos a tener una serie de problemas que otros países europeos van a solucionar mucho antes porque se han enfrentado al problema de una forma más rigurosa y más seria. Dice José Miguel Valverde Pérez, ¿habrá confinamiento total el 15 de septiembre? No, gracias, José Miguel. Yo la verdad creo que sería un suicidio, yo lo digo así de claro, es decir, porque mira, vamos a ser claros, lo que está pasando estos días, por ejemplo, que empezó ya con el tema de Lleida, que pasó también con el tema de algunos brotes, el tema de Totana, ahora ha pasado con los locales de ocio nocturno, por ejemplo, en Cataluña, se está obligando a cerrar a negocios sin darles ninguna alternativa. Recordemos el otro día las protestas en la capital del Segrià, es decir, de los comerciantes contra el propio ayuntamiento. Es decir, ¿es constitucional obligar a cerrar comercios unilateralmente? Hombre, algunos creemos que cuanto menos es extraño. Es decir, para eso se estableció la ley, el estado de alarma, para poder tener un refrendo legal. Con lo cual, un confinamiento general sin tener mecanismos de salvaguardia, seamos sinceros, el Estado no tiene caja ahora mismo para afrontar
otra, digamos, otra avalancha de ERTEs, otra avalancha de nada, porque realmente el Estado está agotado en ese sentido, es decir, no tiene recursos, con lo cual volvemos a la frase que habíamos dicho al principio, es decir, va a matar más la economía que la enfermedad. Y en esta segunda ola, por llamarlo de alguna manera, parece que va a primar más la economía, no tanto por el sistema económico, que alguno podría criticar, son más importantes las vidas, obviamente, pero es que matar la economía va a matar muchas vidas, y es muy triste decirlo, pero seguramente es una decisión que habrá que tomar en un momento u otro, y algunos seguimos apostando que lo que habrá son cierres controlados de localidades, comarcas, áreas sanitarias, llámenle como quieran, y eso seguramente provocará algo muy tonto, que es descontrol, es decir, que uno no podrá planificar prácticamente nada a un plazo de 7-10 días, porque ahora mismo, por ejemplo, hay sectores como el turismo, lo que has comentado de Benidorm, pero no solo Benidorm, sabiendo cómo se está disparando la situación en Cataluña, ¿quién planifica unas vacaciones en Barcelona de aquí 20 días? Nadie. Es decir, a mí me han explicado gente de hoteles que las cancelaciones se han disparado. Por ejemplo, con la noticia ayer de Francia de no recomendar ir a la degradada zona sanitaria, recordemos, degradada zona sanitaria de Cataluña a los turistas, o la que ha salido hoy de Bélgica, con lo mismo, con una provincia, con Huesca y Lérida, 3/4 de lo mismo, es decir, prohibiendo ir a los turistas allá. Pues seamos sinceros, es decir, hay sectores como el turismo que no hay manera de levantarlos, y el turismo, hemos dicho, por pasiva, no es que sea el 15% del PIB, es que indirectamente es mucho más todavía. Y a partir de ahí, bueno, el confinamiento, pues lo que decimos, creemos algunos que sería un suicidio. ¿Este gobierno se puede aplicar la lógica para algunas de sus decisiones? Teniendo en cuenta que el máximo responsable está surfeando en Portugal, pues parece complicado aplicar la lógica, pero creemos que no llegarán a tal tipo de estupidez. Claro. Voy a preguntarte por aquí, que esta pregunta, David Paso Rodríguez, ¿cómo en España se implementara la inmigración basada en puntos como ya se hace en Canadá o como hace Gran Bretaña o Estados Unidos, así limitar la entrada de inmigrantes, ingenieros, médicos, científicos, además de familiares, de ciudadanos españoles, en casos concretos de algunos que se les de asilo por motivos humanitarios, y a la misma vez facilitar las deportaciones de menas e inmigración ilegal? Sería una medida popular para la izquierda, pero muy enriquecedora para el país, se pregunta Pastor Rodríguez, el análisis. Bueno, primero, gracias, David. Mira, el tema de migración es un tema siempre complicado, es decir, intentamos aquí no ponernos cortapisas y explicar las cosas como creemos, es decir, algunos pueden estar a favor, algunos pueden estar en contra. Personalmente, yo tengo claro que la migración es un tema positivo para los países, es decir, positivo y necesario. Es decir, lo que sí es cierto que debe estar regulado. Y en este caso concreto que comenta al final, el tema es tan tonto como cumplir la ley. Es que no tiene ningún misterio. Solo hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2015, me parece que fue, y me acuerdo la fecha aparte, pero fue el 23 de abril, que es el día de San Jordi, digamos, sentenció que la regla general cuando una persona de un tercer país ha entrado ilegalmente en un país de la Unión Europea es la expulsión. No es que lo diga el PP, no es que lo diga Vox, no es que lo diga el PSOE, no es que lo diga otro partido, es que lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2015 y recomendó eso a todos los países de la Unión Europea. Dicho lo cual, al final, y lo hemos dicho alguna vez, la política prostituye a veces las leyes, porque las leyes, quieras o no, puede haber mejores y peores, pero hay leyes que son muy claras. Entonces, los mecanismos de expulsión, los problemas de gestión de la expulsión, etcétera, sí que pueden ser a veces conflictivos. Seamos sinceros, ¿dónde expulsas a un señor que te viene de Libia? ¿Al matadero, a Libia? Pues parece que no es la mejor solución. Entonces sí que habría que empezar a analizar qué pasa exactamente con algunas situaciones. Luego tenemos los casos que algunos conocemos de dónde es esta persona, porque no todo el mundo es fácil de identificar. Aquí parece, la gente debe saber que cuando viene un inmigrante ilegal, hablamos de inmigrantes solamente ilegales, no legales, no viene con el pasaporte. No viene diciendo, oiga, yo he nacido aquí. No viene diciendo, tengo 22 años, no. Toda esa información no la trae consigo. Con lo cual hay un tema, digamos, no sé si la palabra es investigación, pero un tema de localización que dificulta mucho las cosas. Y luego hay un tema también social y psicológico que no lo podemos esconder, es decir, la gente cuando viene, no viene
en general, no viene con todo el respeto a tocar los cojones a nadie, viene simplemente por necesidad o por lo que sea, con lo cual tenemos que abrir, digamos, una cierta ventana de conceptual para ver qué soluciones se pueden aportar. Y algunos que pensamos más allá del tema de la migración, que es un tema, creemos, en muchos casos muy particular de una situación, pensamos que son temas que no dependen solo de España, es decir, son temas más generales que seguramente la Unión Europea debería tratar con más seriedad y aportando soluciones en origen, que es lo que hemos dicho alguna vez. Yo pongo el ejemplo muchas veces, y a algunos va a parecer un poco retórico, pero de la primavera árabe de hace bastantes años. Algunos apostamos porque era el momento de haber lanzado un plan Marshall en la primavera árabe en ciertos países. Es decir, un plan donde lleváramos a esos países y a esos mercados, digamos, a evolucionar como pudo evolucionar la Europa de la posguerra. Hubiéramos conseguido un mercado nuevo para Europa, más ventas, seamos francos, vamos a la parte económica, hubiéramos conseguido la ilusión de mucha gente por seguir en su país y hubiéramos frenado seguramente algo que algunos sí que hicimos en su momento y algunos no se hacían caso, otros no, movimientos como el yihadismo, etcétera, etcétera, que simplemente al estar más organizados a raíz del tema cultural, digamos, mezquitas, etcétera, etcétera, aprovecharon el descontrol para ser la única fuerza coaccionada y para, digamos, crecer en esos lugares. Si hubiéramos conseguido estabilizar, aunque fuera mínimamente, con un plan económico importante, la Unión Europea, que en aquellos tiempos bajó las orejas y se escondió como una miserable rata, seguramente tendríamos un norte de África, en este caso, mucho más estable, y el problema, y es muy feo decirlo así de claro, y el problema lo tendría ahora el norte de África con sus vecinos del sur, porque Europa, digamos, estaría a la retaguardia de todo eso. Pero eso es un poco los fallos que decimos muchas veces de la Unión Europea. Que el problema de la Unión Europea, que es lo mismo le pasaba a Nadia Calviño, es que cuando la gente se sube a un coche oficial y es incapaz de bajar a la panadería, bajar al restaurante, pasear por la calle, preguntar a la gente, toma decisiones erróneas. No por mala fe, sino simplemente porque son unos ignorantes de la vida. Uh-huh. Voy a preguntarte, Lilla Kerr, dice que gracias por el esfuerzo a los dos, muchas gracias a ti, Lilla, por apoyarnos. ¿Cómo crees que debería actuar la oposición frente al gobierno? Según tú, Carles, nadie lo hace bien, PP se enfrenta, pero al final queda de perfil según ellos por el bien de España, Vox se enfrenta y se mantiene en sus tres que alguien caiga, solo se abstuvo la renta básica universal y muchos no lo entendimos, y de Ciudadanos mejor ni hablar porque siempre está de culo y vendido. ¿Cómo hacerlo? ¿Mejor ser coherentes o servir de vendido? Gracias de nuevo. Bueno, primero, gracias, Ligia. Bueno, yo lo he dicho mil veces también. Lo primero que ha de generar la oposición es confianza. Es decir, el problema de la oposición en este país que tiene el concepto de que tiene que convencer a los votantes para que le voten. No, señores. Aquí la oposición no ha de convencer a nadie. Aquí ha de demostrar y generar confianza de que lo van a hacer bien. A mí, yo porque no, obviamente no me dedico a la política en ese sentido. Pero hay una cosa que es obvia, es decir, yo si me presentara un día de candidato, a mí me da igual que la gente sea de izquierdas, de derechas, de centro, de ultraizquierda, ultraderecha. Si yo les genero confianza, me van a votar. Pero si no les genero confianza y solo intento convencerles, solo me van a votar los que crean que soy de su partido. Es decir, si me presentara por el PP los de derecha, si me presentara por el PSOE los de izquierda, si me presentara por Ciudadanos los marcianos, vamos a ser claros, y si me presentara, pues yo que sé, por Podemos los de ultraizquierda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy? Que al final, para generar confianza lo más importante es la transparencia, lo hemos dicho 20 veces, y tener discursos firmes. Es decir, y fuera la demagogia, es decir, las cosas a veces que te explican, y en eso hemos criticado, por ejemplo, muchas veces, no decirlo claramente, a Vox, es decir, hay discursos que no tienen cabida en un Estado europeo, es decir, las cosas se han de decir como se han de decir, igual que hay discursos de Vox que son muy correctos y muy adecuados, hay otros que son totalmente erróneos. ¿Por qué? Porque juegan a la demagogia, a buscar los sentimientos de la gente para intentar convencerlos para tener el voto. No, señores, esto no va de esto va de generemos confianza en el votante, ilusionemos a la gente, ofrezcamos liderazgo y seamos sinceros, ni uno de los partidos de la oposición ha hecho eso estos meses. Y de esos mimbres, esas cestas. Voy a preguntarte por aquí. Ese Tesla vuelve a preguntar, ¿hay alguna alternativa a Sánchez dentro del PSOE? Porque no se ve a los varones moverse. Eso ya creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero la respuesta, creo, Carles, es no. Sí, esto es contundente. Bueno, primero, gracias, Tesla, es contundente. Y yo creo que ese es el problema del PSOE.
que no hay nadie. Una de las cosas que hizo, vamos a hablar políticamente, y será una respuesta muy breve en este caso, unas cosas buenas políticamente hablando, yo no digo socialmente, etcétera, que ha hecho Pedro Sánchez, es rodearse de los suyos. Es decir, se ha rodeado de una guardia de cops, comenzando por diputados, etcétera, con lo cual cualquier voz, cualquier persona que ha intentado salirse, digamos, de ese círculo ha sido fulminado. Con lo cual, esperar algo de los varones del PSOE, bueno, alguna crítica que han dicho desnortada por ahí, alguno, pero tampoco tienen capacidad de aglutinar a nadie, y ese sí que realmente creemos que es uno de los problemas actuales del PSOE. Sin duda, yo también comparto. Pregunta Juan Salvador HR, ¿puede ser que Marruecos pagase las tarjetas de Pablo Iglesias? Bueno, gracias Juan Salvador. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero esto, seamos sinceros, esto es un tema que deberá decidir el juez, es decir, con las pruebas que tenga, etcétera, etcétera. El tema de las tarjetas, hemos dicho muchas veces que la clave es quién ha pagado las tarjetas, quién las ha estado pagando, y a partir de ahí se abren muchos escenarios, y los escenarios que se abren, sinceramente, no son nada positivos para Pablo Iglesias. Que aparezca el nombre del país o llegue un momento en que ni tenga que aparecer, y lo hemos comentado alguna vez, el nombre del país para que Pablo Iglesias se vaya a un lado, eso es una historia que será de su señoría cuando le toque averiguar el tema, y será obviamente Pablo Iglesias, si le interesa que salga, no salga. No creo que haya que tampoco hacer más tipos de especulaciones sobre este tema. Vamos a Lillaquer, que vuelve a preguntar, inmigrante ilegal, ¿por qué no se le detiene y se le envía de vuelta en el acto? Pues saltémonos todas las leyes, dice Lillaquer. Pues Lidia, hemos comentado antes, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2015, 23 de abril, dijo que la regla general de una persona de un tercer país detenido, identificado, si quieren, es expulsarlo. ¿Por qué no se cumple? Esto es un tema político y obviamente hay escenarios diversos y no vamos a negarlo, Tampoco estamos hablando de un tema tan fácil de que la gente piense, hostia, hemos detenido a un tío, lo que hemos dicho, tiene el pasaporte, me invento, de Somalia, pues no, es que no lleva el pasaporte. Hay un vuelo a Somalia, tampoco. Entonces para eso están los CIEs, que se hacen los internamientos, y son procesos que administrativamente también podemos decir que son lentos, no es tan fácil. Tampoco se puede expulsar a un inmigrante ilegal de una forma, meterlo en un avión y adiós, porque solamente te puede volver o puede provocar algún altercado en el avión, depende de la manera, porque la gente que ha venido tampoco quiere volverse, vamos a decirlo así de franco. Entonces es bastante más complicado el tema de tan sencillo, pero lo que sí está claro que en el caso que indica de que la ley es bien clara, es decir, la regla general debe ser la expulsión de un inmigrante ilegal, y en ese sentido hay que buscar los mecanismos para hacerlo más ágil que nunca. Sin duda. Voy ya las últimas preguntitas, por aquí, calentitas, recién salida del horno. José Amor Carrillo, un cliente fracaso en la negociación de las ayudas de la Unión Europea que cosechó el pasado fin de semana la delegación encabezada por su excelencia el Sanchísimo. Dice, ¿cree Carlos Enrique que este gobierno de demostrar ineptitud tiene la más mínima posibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo año? Muchas gracias a esta alarma por seguir al pie del cañón, incluso en esta fecha. Gracias a ti, José. Vuelvo a incidir en una pregunta que se han hecho y que ya prácticamente hemos contestado, ¿no, Carlos? Sí, pero gracias, José Amaro. Sí, un poco lo que comentas, es decir, ya lo hemos comentado. Yo creo que no es tanto el fracaso de las negociaciones de ayuda europea, porque, seamos sinceros, eso debe ser un fracaso, un éxito. Las elecciones catalanas siguen ahí y con Podemos solo no llegan a aprobar los presupuestos, necesitan otros diputados. Y no hay que tampoco... Y hay tres opciones: o los nacionalistas catalanes, o el PP, o Vox. Vamos, yo personalmente no veo a Vox apoyando los presupuestos del Estado. Los nacionalistas catalanes con elecciones, sinceramente, tampoco lo veo. Aparte el PNV está enfadado ahora con el PSOE, con lo cual tampoco lo veo. Y el PP, que es muy triste decirlo, pero quizás es la opción más válida en ese sentido, y de ahí las frases medio grandilocuentes de Pedro Sánchez de un pacto nacional y tal. Pero volvemos a insistir lo de antes, es decir, no puedes pretender ser un partido de Estado cuando estás ninguneando, atacando al jefe del Estado, incluso favoreciendo esos ataques
y haciendo una política, seamos sinceros, que ha llevado a la destrucción de un montón de lugares de trabajo, a un montón de muertos. No parece que tengas la responsabilidad, ni la exigencia, ni la cara suficiente, bueno, tenerla la tienen, para exigir a alguien que se comporte como un partido de Estado. Con lo cual, a día de hoy, veo complicado que se aprueben los presupuestos del Estado. ¿Sorpresas en este país? Bueno, hemos tenido unas cuantas, es decir, pero no parece que sea una de las líneas a seguir en las próximas semanas. Milán Blanco, la última por hoy, y las últimas filtraciones sobre Pablo Iglesias e Irán están relacionadas con la tarjeta de DINA. ¿Pudiera estar el gobierno filtrando estas informaciones para ir desligándose de Podemos de a poco? ¿O el gobierno no tiene que ver con esto y están socavándole a él también? En este caso, ¿quién puede estar detrás de las filtraciones? Algo así como un deep state, un estado profundo que controla todo. Gracias y saludos. Bueno, gracias, Milan. Lo hemos contado también muchas veces. Digamos, no es la palabra ataque, va a sonar fea, pero el ataque, digamos, a Pablo Iglesias, que en el fondo es a Podemos, no solo proviene ni del Estado, ni proviene en muchas ocasiones también internamente de Podemos. Es decir, el problema en la vida al final es que cuando uno se genera muchos enemigos, pues los enemigos cuando ven la ventana oportunidad que hemos dicho antes para saltar contra alguien, la aprovechan y se tiran con todo. Es decir, las informaciones que aparecen ya están apareciendo por no solo el Frente de DINA, están apareciendo el ex abogado, ex miembros de Podemos, ya están preparando algunos, incluso se dice candidaturas para sustituir a Pablo Iglesias. Es decir, es un tema bastante difícil de clasificar como si fuera una sola persona o un estado, como ha dicho, un estado profundo. Es decir, yo cuando me hablan de estados profundos dentro del Estado, yo personalmente no los veo, ¿eh? Es decir, yo creo que hay gente que se preocupa por el Estado, eso sí que yo creo que se puede decir con voz clara y alta, hay gente que se preocupa por el Estado y que intenta evitar que lo que hemos construido entre todos lo destrocen algunos en pocos años. Dicho lo cual, el futuro de Podemos, que al final es donde vamos a ir, al final el tema no es si es por el caso de Línea, por el abogado, por no sé qué, por la financiación de Irán, por lo que sea. Al final, lo dijimos hace unos meses de Ciudadanos que desaparecería y vamos semanas diciendo que Podemos va a desaparecer. Y el escenario se va a poner complicado. Y lo hemos dicho también por pasiva, porque esos votantes no van a ir a los dos principales partidos que quedan, que es PSOE y PP, sino van a ir seguramente en la mayoría de casos a partidos locales, nacionales, porque la gente al final tampoco, por mucho que hablemos de la ignorancia y del analfabetismo de mucha población en España, al final hay mucha gente que tampoco es tan ignorante, es decir, al final se ha dado cuenta de que el señor que tienes al lado, el partido local, el partido de Teruel, si eres de Teruel, el de Soria, si eres de Soria, van a ayudarte más que el diputado del PP en Teruel y Soria, que incluso muchas veces no vive ni allí. Entonces, eso solo se puede solucionar con un gran pacto de Estado, y ahí sí que algunos pensamos que ese es el camino, donde hay que reestructurar, digamos, la forma de elegir los diputados para que sea, siguiendo el modelo, por citar algo que más o menos la gente conoce, el modelo americano, donde tu representante sea tu representante de distrito, sea tu representante de donde sea, pero que tenga una relación directa y que no sea simplemente una voz más dentro de un partido, que no se le escuche fuera de levantar la mano sí, levantar la mano no, es decir, que tenga personalidad propia. Pero eso implica también un cambio cultural y algunos no tenemos claro que en esta generación eso todavía podamos asumirlo. Y preguntarte, Carles, me he probado mucho cuando he visto escenas del escrache a Yolanda Díaz por parte de los toreros que no reciben el ERTE, también las escenas del bar de Sanlúcar donde Monedero ha sido increpado. Esto ya lo avanzaste tú en el programa, de que los ministros y personas vinculadas al gobierno iban a tener muchos problemas de seguridad en las calles, ¿no? Del cabreo sí, mucho mayor del que imagina el gobierno, ¿no? Sí, es que es un tema que hemos comentado y que había mucha preocupación y lo hablamos hace meses, es decir, mira, hay una frase, como a veces me preguntas por el equipo Zulu, hay una frase que comentamos no a diario, pero prácticamente es que al final estamos tan avanzados con el tema, o sea, llevamos, a veces decimos 2-3 semanas de anticipación con los temas, que cuando nos dicen, parece que ya no aportas nada más, es que realmente creemos que el tema ya está finiquitado. Es decir, ya no se está hablando de... Lo único que falta son las fechas, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero es que ya no hay política que hacer aquí. Aquí el tema se ha acabado,
Será mañana, será pasado mañana, será el mes que viene, será en noviembre, lo que sea, pero el tema ha llegado a un momento de que ya no hay más recorrido político en este tema, no hay variantes para hacer. Solo hay que ver cómo puede acabar, y lo de los scratches ya lo dijimos, es decir, una práctica muy utilizada, seamos francos, por Pablo Iglesias y amigos, y ahora se las encuentran de narices, pero es que no solo hablamos de Yolanda Díaz o de Monedero, es que es un común, es decir, ningún ministro va a poder pasear libremente. Bueno, algunos sí, porque algunos nadie sabe quiénes son. Es decir, hoy salía un listado de ministros, una tal, que yo tampoco lo sabía, una tal Karina, digo la verdad, no sé cómo es apellido, que no sé, de administraciones territoriales creo que es, que cuando he leído el nombre digo, anda, ¿esta mujer es ministra? Es decir, que hay ministros tal, luego da igual. Hay ministros que no, hay mucha gente que no identificaría en la calle, es decir, bueno, identificarían por el coche oficial. Pero sí que es cierto de que los ministros van a tener una dificultad, los ministros y los altos cargos, porque aquí podemos poner, por ejemplo, Iván Redondo, por citar personas públicas, es decir, que va a ser difícil que se muevan en ciertos ambientes sin este acoso, que los acosos, lo hemos dicho alguna vez, son criticables todos si se exceden, digamos, de la crítica normal de una discusión. Pero es que al final es que hemos llegado a un momento de que no estamos hablando de si son justificables o no, sino es que, a ver cómo decirlo, es que van a pasar. Es decir, a veces no hay que ponerse a la venda y decir, no, esto no se debe hacer. Es lo mismo hemos dicho los inmigrantes ilegales. El problema no es expulsarlos o no, que está claro que la ley dice que expulsarlos, sino activar los mecanismos para ver cómo se puede hacer cumplir la ley de una forma eficiente. Y aquí estamos en lo mismo, es decir, habría que activar los mecanismos para ver que estas cosas no pasaran. Los mecanismos son tan tontos, pues vamos a decirlo claramente, como se cumplieran los ERTE, se cumplieran las cosas que se dicen, no se mienta, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que sean consecuencia de su política, que efectivamente lo son, pero sí que parece claro de que van a venir tiempos difíciles para estos políticos que no han reducido ni su sueldo ni sus condiciones, y lo peor, que no han reducido sus vacaciones, y eso a mucha gente le indigna. Sin duda. Pues don Carles Enric, te dejamos ya descansar, que la verdad que estás trabajando muchísimo, incluso de vacaciones, estando con los coroneles Chup Chup, con los miembros Patreon, que hacen un esfuerzo económico importante solo por escucharte a ti, esa información preferencial que a la que tantas horas dedicas, y además que sueles acertar con bastante tino, porque todo lo que se viene produciendo en la actualidad lo vienes tú avisando ya semanas atrás, incluso meses. Pues muchísimas gracias, Carles. Un abrazo. Bien, gracias, Javier. Un abrazo. Hasta el lunes.